dejando en la cola de la micro a muchos chilenos y chilenas. Ellos, hasta el día de hoy, nos hacen sentir sus demandas con fuerzas y esperanza de los cambios necesarios del futuro. Desde que era alcalde, yo venía gritando a todos los vientos que en el país podía haber un golpe social si no tomábamos las medidas a tiempo. Desgraciadamente, hubo baja comprensión de lo que estaba ocurriendo y ya sabemos los resultados. He leído con atención el libelo acusatorio contra el primer mandatario. Quiero decir, en primer término, que hay cosas de la defensa jurídica del presidente que no comparto. Que el caso judicial sea cosa juzgada no es, a mi juicio, un argumento serio para desechar de plano esta acusación constitucional. De hecho, creo que son cosas distintas. Acá, en esta sala, nuestro deber es evaluar si el presidente Piñera comprometió el honor de la seguridad de la nación o se ha infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Y en eso, para mí, no hay una relación directa. El presidente Piñera perfectamente podría haber sido exculpado por la justicia y comprometer a la vez el honor de la seguridad de un país. Para mí ese argumento no es convincente. La honra no se reduce a un veredicto judicial porque incluso en ese contexto jurídico pudieron omitirse antecedentes. Para mí, la honra es mucho más importante que una sentencia. Considerado ese punto, creo que la primera parte de la acusación hacia el presidente no responde al mérito del libelo. Lo que hacen los acusadores es apelar a la historia o trayectoria empresarial y política del primer mandatario, desde sus operaciones del Banco de Talca hasta su negativa permanente a vender acciones de sus empresas mientras era presidente. Y eso, a mi entender, no tiene que ver con el fondo de la herramienta acusatoria. Gran parte de lo que dice el informe acerca del presidente seguramente puede ser cierto. En efecto, la acusación hurga en situaciones que yo he criticado públicamente, como lo que pasó con Exalmar. Decir que eso fue una imprudencia queda chico para referirse a una acción de tanta gravedad. Nunca estuve de acuerdo, además, con la negativa del presidente de no vender acciones de su empresa mientras ejercía su primer mandato presidencial, y lo dije con tal fuerza que me costó acusaciones, tratos, traición y deslealtad. Ninguno de esos factores, sin embargo, puede influir en la discusión de fondo a lo que hoy estamos enfrentados. Esos antecedentes no aclaran lo que estamos juzgando aquí y ahora, es decir, que si el presidente Piñera impidió por acción u omisión que la zona de Punta de Choro fuera declarada Patrimonio de la Naturaleza para así favorecer los negocios de carácter familiar. El argumento de acusar al presidente Piñera de ser como es, de tener una personalidad impulsiva o de apelar a conflictos de interés previos no es útil en esta acusación a la que estoy enfrentado. La imputación constitucional es porque el presidente hizo o dejó de hacer en esta situación específica en un momento y en un tiempo determinado, pero no por su trayectoria personal o por ser como es. Quiero que eso le quede claro a la gente que me está mirando y escuchando. Respecto al tema en si el presidente Piñera influyó o no en retardar, impedir, llamar o generar algún recurso de su autoridad para decretar que la zona de exclusión a Punta de Choros, solo veo suposiciones y teorías que parecen calzar, que podrían tener coherencia, pero no llegan a una verdad rigurosa. No tengo duda que poner en un contrato la existencia de una tercera cuota que debía pagarse en diciembre del 2011 es inexcusable. Los que redactaron y firmaron ese contrato expusieron al presidente a un grave conflicto de intereses. Es inexplicable que la familia, los abogados del presidente hayan negociado un tercer pago a cambio de tan importante como decretar una zona de resguardo en Punta de Choros. Si yo me hubiera formado la convicción de que el presidente desarrollaba acciones o omitió deberes para favorecer el cumplimiento de la condición, no tendría duda en pedir su destitución, pese a que soy de los que creo que los presidentes deben terminar sus periodos. La cláusula, sin embargo, es tan grotesca que estaría dispuesto a hacerlo, pero
pese a las incalculables consecuencias que tiene la destitución presidencial. Pero tengo que ser sincero, la acusación no aporta ningún antecedente que hubiera alguna decisión del presidente para favorecer a su familia. No hay ni un correo electrónico, ni un mail, ni un chat, ni una declaración, ni una entrevista directiva, ni un WhatsApp, ni un mensaje de Telegram. No hay nada, solo presunción, la sospecha, la intuición de que no se declaró zona de protección para favorecer el pago. Insisto que estoy acá no para medir intenciones, sino para probar hechos. Por lo mismo, concluir que el presidente Piñera realmente usó su posición presidencial para influir a favor de Minera Dominga no tiene, a mi juicio, ningún sustento probatorio. Estoy tratando de ser objetivo y por lo mismo me hago la pregunta que me salta a la vista. ¿Por qué la presidenta Bachelet no hizo que la zona se convirtiera en patrimonio natural o en zona de exclusión cuando era el minuto, cuando correspondía y lo podía hacer? Acusar al presidente de ser el responsable de que la zona no fuera patrimonio natural para favorecer a su familia no tiene base probatoria. De verdad no lo veo por ninguna parte. Es posible que el presidente lo haya pensado, pero realmente no sabemos porque no consta en ninguna parte. La acusación también apela que el presidente no habría querido firmar el acuerdo de Escazú para así haber favorecido la famosa tercera cuota de su familia. Pero eso lo descarto de plano, los tiempos no calzan, porque el plazo para firmar ese acuerdo partió el 2018, mientras que para el pago de la tercera cuota la condición expiraba en diciembre del 2011. Es cierto que con los antecedentes expuestos podríamos presumir que para el presidente sería conveniente decretar como zona de embargo ambiental un lugar donde el principal accionista es su mejor amigo, pero es solo una suposición. Volvemos a lo mismo. No tengo cómo comprobarlo. Busqué en el informe acusatorio y lo leí un par de veces, pero otra vez me encontré solo con presunciones. Escuché atentamente a los diputados acusadores y tampoco hay antecedentes que den a entender algún acto provocado por el presidente para ayudar a sus parientes. Hay cosas que no puedo pasar en alto y tampoco puedo dejar de mencionar en esta instancia. La primera, y quizás una de las más importantes, es hacer la reflexión sobre el uso de los paraísos fiscales para realizar operaciones comerciales, sobre todo por personas que participamos en política. Jamás se me ocurriría recurrir a estas burbujas tributarias, pero realmente no logro entender por qué, si todos los participantes de este negocio viven en Chile, si la mina Dominga está en Chile, si hay notarías en Chile, no cerraron el contrato aquí y lo terminaron realizando en un paraíso fiscal. Mi pregunta es más amplia. ¿Por qué se hizo así si el mismo presidente critica estos paraísos, tal como lo dijo el 2016 en Ecuador? Y leo ahora textual la declaración del presidente en Ecuador. Abre comillas. Es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces los paraísos se utilizan para actividades reñidas con la ley y con la moral, como el lavado del dinero, ocultamiento de dineros que provienen del narcotráfico o el crimen organizado, o muchas veces se utilizan para evadir impuestos y por lo tanto yo creo que sí deberían desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales deben ser más transparentes de forma de tal de evitar esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales y para la evasión de impuestos. A buen entendedor, pocas palabras. Yo estoy en política para representar a la gente que votó por mí, decir la verdad y no protejo el puesto en base a acuerdos subterráneos. A mí me han perseguido política y jurídicamente y es posible que quienes lo hayan tratado de perjudicarme sean personas que forman parte del gobierno y son cercanas a él. No por eso voy a actuar en base a revancha o venganza. No estoy en este puesto para pasar cuentas. Dije antes que esta acusación no iba a jugar suposiciones, percepciones e impresiones. Y también dije que no me iba a temblar la mano para aprobar el libelo si encontraba pruebas contundentes. Esas pruebas no están contenidas en este libelo acusatorio. No voy a inventar algo solo porque tuve diferencia o un problema con una persona. Tengo una visión cristiana de la vida, tengo valores intransables y jamás voy a mentir. Eso no quiere decir que tenga todo claro, muy por el contrario. Tengo una sensación amarga de la existencia de muchas zonas grises con que la información que existe en la mano no logró aclarar.
Estoy decepcionado de que mucha gente que acá podía haber aportado más antecedentes se negó a comparecer ante la comisión que funcionó en la Cámara de Diputados. Me pregunto por qué la familia del presidente no concurrió a dar su versión. ¿Por qué el señor Delano evitó ser interrogado? Eché de menos a Nicolás Noguera, que estaba a cargo de la negociación del presidente Piñera, que hubiera ido a enfrentar los cuestionamientos y no solo enviara unas cuantas frases escritas casi como por compromiso. Tampoco tuvimos la versión de los Ceremis que votaron en el Consejo de Evaluación Ambiental de octubre, ni el delegado presidencial. Me encantaría haber sabido de su voz por qué no respetaron la decisión que se había tomado en 2017 y que se había rechazado en la instalación de Dominga. ¿Qué cambió tanto en 4 años para que el COEVA ahora se pronunciara a favor del proyecto? El fiscal investigador fue otro que curiosamente no quiso comparecer. Hubiera sido interesante escucharlo, sobre todo para saber por qué en el juicio que realizó por Exalmar omitió la información de que este tema en el cual estamos tratando y lo importante que es. Seré súper sincero y quizás la decisión que voy a tomar me genere más de una crítica, pero estoy tranquilo, sé porque lo estoy haciendo en conciencia. No hay que ser muy docto en sentido común para darse cuenta que en este caso hay varios flancos abiertos y también falta información. Por lo mismo lamento de verdad que no todos los citados se presentaran a la comisión para entregar antecedentes a la causa. Y eso, a mi juicio, oscurece los hechos y aumenta las zonas grises en un proceso que deberá ser totalmente transparente. La gente merece respuestas concretas, más cuando se trata de un caso que fue cubierto por toda la prensa mundial y que tuvo al presidente de Chile en las portadas de los diarios y programas de televisión más importantes del mundo. En la calle me dicen que no quieren más corrupción, que están cansados de ver cosas oscuras en política y que nosotros tenemos que ser un ejemplo. Por eso la tarea que tenemos por delante con esta votación es tan relevante. La confianza también se recupera actuando en instancias como hoy con conciencia, pero también con mucha responsabilidad y claridad. Hoy no tengo antecedentes concretos y objetivos para votar a favor de la destitución del presidente. No me es posible concluir que existan actos de la administración del presidente Sebastián Piñera que sean susceptibles a encuadrarse, a subsumirse en alguna de las causales constitucionales descritas en el artículo 52, número 2, letra A, de la Constitución Política de Chile. Insisto que si tuviera una pizca de la prueba lo haría, porque mi primera responsabilidad es con el país y no con una persona. La estabilidad de Chile es cuidar la figura presidencial, pero no a cualquier costo. La primera forma de garantizar la institucionalidad, al menos para mí, es que un presidente respete las normas que todos los chilenos también estamos obligados a cumplir. Por eso, voto en conciencia, como siempre lo dije, voto abstención a los 2 capítulos. Gracias, presidente. Gracias, senador Osandón. Tiene la palabra la senadora Proboste. Gracias, presidenta. Este ha sido un debate muy largo, complejo. Creo que el tiempo ocupado en él ha permitido incorporar toda la información necesaria para formarse un juicio, que es lo que nos corresponde hacer en esta oportunidad. Un juicio político sobre los hechos y circunstancias que nos presenta la Cámara de Diputados y Diputadas acerca... Escuchábamos recién al senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, uno de los que había anunciado por lo menos que estaba en duda respecto a su voto, a diferencia de todo su sector que se haya manifestado en contra de esta acusación, que recordemos necesita 29 de los 43 senadores que están que van a votar en esta acusación constitucional. Solamente la oposición tiene 24 votos. Era el único que se había manifestado en duda respecto a lo que ha sido la posición unánime en su sector, y definitivamente lo que decide el senador Osandón es abstenerse en los 2 capítulos que incluyen esta acusación constitucional.